Bien, precisamente para ampliar sobre estos temas, qué está pasando, cómo está el país, en qué nivel estamos, nos acompaña a esta hora el doctor epidemiólogo Luis Cruz, vicepresidente de la Clínica Cruz y Minia. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. El placer es mío, Eliana. Bueno, ¿cómo estamos en temas de salud mental en el país? Hemos visto además, independientemente de estas cifras que se nos han presentado, Sí. ¿cómo ha ocurrido, doctor? Casos donde vemos a madres que han cercenado la vida de sus hijos, que han maltratado a nivel de arrancar los cabellos, los dientes. ¿Cómo estamos en el país en relación con el tema? Eliana, el tema de la salud mental es un tema crítico y me preocupa, porque no es solamente, y de verdad que me preocupa, pero sin embargo veo que estamos teniendo más exposición que antes, porque si nos vamos antes del 2020, no se hablaba de la salud mental. Correcto. Y siempre hemos vivido con la salud mental en la República Dominicana, que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero sin embargo, lo que destapó esa caja de Pandora fue la pandemia del COVID-19, que las personas al estar trancadas en casa comenzaron a sufrir más depresión, más ansiedad y entre otros síntomas. Algo que nosotros tenemos que destacar es que la primera traba que tenemos en la salud mental es estimar el paciente que es para loco y que no es solamente para loco. Según el Colegio Dominicano de Psicólogos, el 37% de los dominicanos sufre de alguna condición de salud mental. El 37%, wow. O sea, estamos hablando que si nos vamos a las estadísticas del censo, que de 10 millones de dominicanos, 3 millones sufren de alguna condición de salud mental. Y de ese 3 millones de dominicanos, un 40% sufre de depresión. Y la otra gran porcentaje es la ansiedad, siendo así que las consultas más frecuentes en los departamentos de psiquiatría y psicología son la ansiedad, la depresión y las adicciones. Pero sin embargo tenemos un segundo problema, que es la falta de profesionales de la salud mental. Tú me dirás, tenemos muchos psicólogos. Bueno, tenemos 50.000 psicólogos en la República Dominicana, pero de esos 50.000 hay que subdividirlo, porque hay psicólogo industrial, psicólogo clínico y entre otras ramas que tiene la psicología, que no da abasto para la cantidad de personas que necesita ese servicio. Además que entiendo que psiquiatras sí no tenemos un y número psiquiatras nada más hay importante. 273 psiquiatras en el país entero para 10 millones de habitantes. Y de esos 273 psiquiatras en el país entero, 160 están nombrados en el régimen público. Es decir, que lo que están disponibles para abastecer la demanda de los hospitales públicos, que son las personas que tienen una tarjeta de SENASA subsidiado, un carnet de seguro que es SENASA subsidiado, que prácticamente es el único seguro que cubre para tú ir a los hospitales, porque también es otra problemática que lo diré más adelante, nada más cuenta con 160 médicos para 10 millones de habitantes. No dan abasto la gran demanda que tiene para tú poder conseguir una cita instantáneamente. Habló de dos cosas importantes, la estigmatización de la persona que tiene problemas de salud mental. Eso ha venido quizás abriéndose, ¿es más normal o continuamos con un tabú grave en relación con el tema? Hemos tenido una lucha, campaña, no lo puedo negar, muy agresiva sobre la salud mental, sobre el apoyo y ya mucho más abierto, y hemos sido mucho más flexibles ya de quitar esa cultura de terror que hay hacia que si tú vas a un psiquiatra o vas a un psicólogo, ya de una vez te catalogan como que tú no tienes la capacidad para manejar o ese puesto de trabajo o tal vez hasta para manejar situaciones emocionales en tu vida, que anteriormente la gente ocultaba esos sentimientos para evitar confrontar esa situación con algunas personas. Doctor, ¿cuáles son esas banderas rojas, esos red flags que tenemos que estar atentos para decir es momento de acudir a un especialista? Mira, hay muchísimos factores que ya, y muchos psicólogos y psiquiatras que ya hasta se han dedicado a crear podcasts para poder, o televisión o campaña para educar y concientizar a la población de cuándo tiene que visitar a su psicólogo, a su psiquiatra, y no siempre tiene que esperar que te dé un síntoma. Ir al psicólogo no significa que tiene que esperar que te dé algunos síntomas, pero ya perder el gusto de las actividades del día a día que tú haces ya es una parte de tu poder ir, el apetito, la falta de sueño, que ya una persona que no va a dormir, los pensamientos, no te va a dar ganas de hacer nada, también salir, compartir con los amigos, y entre otros factores son ya síntomas, o sea, emociones que te dan esa bandera roja de que tú debes ir. Se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, doctor, ¿cuál es el panorama actual? ¿Qué podemos hacer con la realidad que tenemos? Bueno, lo primero es que hay que concientizar y educar a la población de la realidad y de quitar ese estigma de la cultura de terror de que la salud mental es para locos. Primero eso. Segundo es eficientizar y habilitar mucho más camas de unidades de crisis. No es habilitar un hospital exclusivo de psiquiatría, no. Es habilitar todas esas unidades de crisis que hay y también fortalecer y apoyar y crear más plazas para apoyar que esos médicos
que se están graduando de universidades puedan estudiar psiquiatría, pueden estudiar psicología también las personas que están saliendo de la universidad, para tener más en el mercado y poder abastecer mucho más. Y la tercera y la última y la más importante es llegar a un consenso entre el médico y la aseguradora para que tenga cobertura en el plan básico de la aseguradora y que el paciente no tenga que sacar de su dinero porque a veces es muy costoso y por falta de un poder adquisitivo económico no tiene con qué pagar la consulta. Se nos acabó el tiempo, pero agradecidos por las orientaciones que nos ha dado el día de hoy. Esperemos que entre todos, porque este es un trabajo y un problema que nos ocupa a todos. Sí, así es. Elianta, mira, y ya para terminar, en el país nada más hay 113 camas de unidades de crisis a nivel privado y público, o sea, si calculamos, no pasan de 200 camas. Y yo creo que para la realidad que estamos hablando y para ya que hemos visto nosotros y que todos hemos sido testigos de todos el problema de salud mental que estamos pasando, yo creo que ya debe ser un tema que se le debe ya dar fin y buscar una solución rápida para que ya podamos tener acceso libre a la salud mental. ¿Estamos en emergencia? Sí. Bien, muchísimas gracias al doctor Cruz por la información.